Hay historias que jamás deberían contarse, pero algunas encuentran la forma de ser escuchadas. Bienvenidos a Historia de lo Oculto. La habitación en la vieja hacienda. Nunca fui alguien que creyera en lo paranormal, hasta esa noche. A inicios del año pasado, me asignaron impartir unos cursos en un tecnológico en Ciudad Cerdán, Puebla. Todo había sido coordinado por un contacto, quien también me consiguió hospedaje en un hotel llamado La Fuente, un lugar antiguo, con una arquitectura que evocaba tiempos lejanos. Los primeros días transcurrieron con normalidad, sin nada fuera de lo común, pero en la tercera noche, algo sucedió. Recuerdo haberme acostado como cualquier otro día, cansado por el trabajo. La habitación estaba oscura, con solo un tenue resplandor filtrándose por la ventana. En algún punto de la madrugada, me desperté de golpe, con la extraña sensación de que no estaba solo. No podía moverme. Mi cuerpo se sentía atrapado en un estado de alerta, pero mis ojos veían con claridad. La puerta de la habitación estaba entreabierta, y entonces lo vi. Algo, o alguien, se deslizaba en la penumbra. No caminaba, se deslizaba lentamente hacia mi cama. Mi corazón latía con fuerza, pero mi cuerpo seguía inmóvil. La figura se acercó hasta que pude sentir un peso en mis pies. Algo subía lentamente por mi cama. Un frío insoportable recorrió mi espalda. El miedo me impulsó a girar con todas mis fuerzas. Extendí mi mano hacia el interruptor de la lámpara, luchando contra la parálisis. Apenas mis dedos tocaron el apagador. Desperté. Pero no había sido un sueño. No podía haberlo sido. A la mañana siguiente, aún con la piel erizada, decidí contarle mi experiencia a los profesores del curso. Se miraron entre sí con una expresión tensa. Luego, uno de ellos habló. Ese hotel antes era una vieja hacienda, y su historia no es nada bonita. Me contaron la leyenda de un general que, cegado por los celos, asesinó brutalmente a su esposa y a un trabajador de la hacienda. Se dice que en un acto de furia inhumana, colgó sus cabezas en los barrotes de una ventana para que todos vieran su venganza. No quise creerlo, pero los empleados del hotel lo confirmaron. Me hablaron de sombras que se mueven en los pasillos, de sillas que crujen solas en la noche, de murmullos que emergen de habitaciones vacías. Después de esa noche, dormí con la luz encendida hasta el día en que regresé a casa. No volví a experimentar nada, pero tampoco volví a mirar la oscuridad de la misma manera. Las brujas querían mi vida. No escribo esto para asustar a nadie. Solo necesito desahogarme. Mi familia ha estado marcada por lo sobrenatural. Mi abuelo materno, dicen, hizo un pacto. No sé con quién ni a cambio de qué, pero desde entonces, cosas extrañas han perseguido a mi familia. A mí, en lo personal, nunca me ha pasado nada de forma directa, o al menos eso pensaba. Pero hay 3 episodios en mi infancia que todavía me hacen dudar de si realmente me eludieron, o si solo tuve suerte. Primer intento. Dicen que las brujas intentaron llevarme cuando era un bebé. Yo tenía apenas 6 meses. Mis padres vivían en casa de mi abuela paterna, en un cuarto pequeño en la parte trasera del terreno. Esa noche mi madre despertó de golpe. Un pánico irracional la invadió. Extendió la mano para tocarme en la cama. Y yo no estaba ahí. Desesperada, empezó a gritar. ¡El niño! ¡Se han llevado al niño! Todos en la casa salieron corriendo. Nunca me dijeron exactamente quiénes estaban ahí, pero sé que al llegar al patio delantero, me encontraron. Yo estaba frente al portón de la casa, dormido. No lloraba. No tenía ninguna herida, pero mi ropa estaba empapada en orina. Dicen que fue eso lo que hizo que me soltaran. Segundo intento. Cuando tenía 1 año, mi madre y mi tía paterna me llevaron a visitar a mi abuela materna. Mientras mi mamá entraba a la casa con mis cosas, mi tía se quedó conmigo afuera. Fue entonces cuando las vio. 2 mujeres de pie, a lo lejos. Una era alta y delgada, casi de 2 metros. La otra era baja, no medía más de 1,5 metros, y tenía un cuerpo redondo y pesado. Ambas vestían de negro. Estaban demasiado lejos, y aún así, mi tía escuchó sus voces con una claridad escalofriante. «Danos al niño, dánoslo, o sufrirás». Sintió que la jalaban, no con las manos, sino con algo invisible, algo que quería arrebatármela. Con el poco aliento que le quedaba, empezó a rezar. Dice que le pareció una eternidad, pero en cuestión de segundos, alguien la tomó del brazo y la metió a la casa de un tirón. Cuando la vieron, su piel estaba llena de rasguños. Querían al niño. No se los quise dar. Me atacaron. Esa fue la última vez que intentaron llevarme. O al menos, la última vez que alguien los vio hacerlo. Tercer encuentro. Yo tenía 4 años. Mi madre estaba embarazada de mi hermano y aún dormíamos en la misma casa. Como siempre, yo dormía entre mis padres. Aquella madrugada, algo me despertó. Una luz. Era brillante, pero no me lastimaba los ojos.
Atravesaba la pared como si no existiera y se posó sobre mi madre. No tenía forma, pero sentí que tenía rostro, que me estaba observando. Me miró a mí, luego a mi hermano en el vientre de mi madre, luego otra vez a mí, y así varias veces. Después dio una vuelta alrededor de la cama y desapareció. No sentí miedo, pero tampoco sentí alivio. Hasta el día de hoy sigo sin saber qué era, ni qué estaba decidiendo en ese momento. Tal vez no me eluden, tal vez solo están esperando el momento adecuado. La vieja dueña de Coyoacán. El año pasado viajé a la Ciudad de México con mi esposo. Queríamos quedarnos en un lugar tranquilo, así que reservamos un Airbnb en Coyoacán. Las fotos mostraban un departamento bonito, con un estilo colonial. Pero en cuanto cruzamos la puerta, algo se sintió mal. El aire era denso, pesado. El lugar parecía congelado en el tiempo. Solo tenía un cuarto, pero estaba lleno de objetos que parecían pertenecer a alguien que había vivido allí por años. Figurillas de ángeles, discos de los años 60, cuadros pintados a mano. Todo tenía una energía extraña, como si aún perteneciera a alguien más. Y de alguna manera, yo estaba convencida de que esa persona ya no estaba viva. La primera noche, mi esposo durmió del lado de la puerta del cuarto. Una puerta de madera maciza, antigua. Me aseguré de cerrarla bien antes de dormir. No quería ver la sala oscura. No quería imaginarme nada en ese espacio vacío. Pero a las 3:30 de la mañana, algo me despertó. El sonido de la manija de la puerta. Giraba con fuerza. Alguien, o algo, estaba tratando de abrirla. Mi esposo seguía roncando. Lo sacudí con desesperación. No pensaba enfrentarme sola a lo que fuera que estuviera ahí afuera. Y entonces, la puerta se abrió. No de golpe, no empujada por el viento. Primero, un tirón fuerte. Luego, lentamente, la madera crujió hasta quedar completamente abierta. El aire en la habitación cambió. Se sentía como si alguien nos estuviera mirando. No, como si alguien estuviera furioso. No vi nada, pero supe que estaba allí. Mi esposo vio la puerta abrirse. Me miró con los ojos bien abiertos. Y se volvió a dormir. Yo me quedé despierta, paralizada por el miedo. Al día siguiente, como si nada, mi esposo sugirió cambiar de lugar en la cama. Me tocó dormir junto a la puerta maldita. Aunque él no lo admitiera, también había sentido algo. Pero eso no fue lo peor. Esa misma tarde, él estaba usando su rasuradora eléctrica. La tenía enchufada cuando, de repente, el cable salió disparado de la pared. No fue un fallo. No se cayó. Fue como si alguien lo hubiera arrancado de un tirón. Cada noche que pasamos en ese lugar, algo extraño sucedía. Cada noche yo terminaba rezando hasta quedarme dormida. Y ni siquiera soy religiosa. No sé quién vivió en esa casa. No sé si murió allí. Pero de algo estoy segura. No le gustaba que estuviéramos en su hogar. La próxima vez mejor me quedo en un hotel. Las sombras en la cancha. Siempre he trabajado de noche. Me acostumbré a la tranquilidad de la madrugada, a las calles vacías y al silencio que lo envuelve todo. Pero aquella noche, algo era distinto. Un compañero de trabajo me dejó en su ruta, cerca de casa. Bajé del auto y en cuanto mis pies tocaron el pavimento, sentí una presión en el pecho, como si alguien o algo estuviera mirándome. El camino era sencillo: cruzar la avenida, pasar un par de calles y atravesar un parque en penumbras. El alumbrado público llevaba tiempo sin funcionar allí, y la única luz venía de una escuela a la distancia y de la casa de un señor que solía vender jugos al amanecer. Pero esa noche, su ventana seguía apagada. Me quedé quieto, observando la cancha de básquetbol. La rodeaban árboles altos que la hacían aún más oscura. Sentía algo allá adentro, y entonces las vi. Sombras, moviéndose. No podía distinguir rostros ni cuerpos, solo figuras encorvadas, con siluetas casi idénticas, como si fueran una sola entidad fragmentada en varias partes. Permanecieron allí, deslizándose entre los árboles, a veces desapareciendo y reapareciendo, como si el espacio entre nosotros no existiera del todo. Me quedé mirando. No sé cuánto tiempo pasó, media hora, tal vez más, hasta que al fin la ventana del vendedor de jugos se encendió. Esa luz me devolvió a la realidad. Metí las llaves en mi mano, listo para correr, y caminé pegado al lado contrario de la cancha. Al llegar a casa lo conté sin darle demasiada importancia. Quizás había sido mi imaginación, quizás alguien estaba jugando en la oscuridad. Al día siguiente, al mediodía, un familiar me despertó con un periódico en la mano. Uno de esos diarios sensacionalistas, llenos de notas alarmantes. En la portada, cuerpo calcinado en la cancha. El cadáver había sido encontrado aquella madrugada, exactamente en el lugar donde vi las sombras. Estaba tan carbonizado que ni siquiera podían identificar si era un hombre o una mujer. Esa misma semana, entre la familia, la historia se fue contando, y alguien mencionó algo más. Un amigo de mi primo también había estado allí esa noche. Venía de una fiesta, sin dinero para un taxi y sin transporte público disponible. Decidió dormir en un vehículo abandonado del parque.
Una vieja combi sin puertas que quedaba justo frente a la cancha de fútbol rápido. Se despertó por un sonido extraño. Gritos. Al principio pensó que era una pareja teniendo sexo en la cancha, hasta que miró por la ventana. Vio a las mismas sombras rodeando a alguien en el suelo. Y vio el fuego. No sabe si gritó, no sabe si reaccionó en voz alta, pero recuerda el momento exacto en el que una de las figuras se giró hacia él. «Ahí hay otro», escuchó. «Vayan por él». No esperó más. Salió corriendo sin mirar atrás, huyendo por la avenida hasta perder el aliento. Yo no vi fuego, pero vi algo. Algo que no debí ver. Las brujas del Ajusco. Cada año, mi padre y un grupo de familiares y amigos organizan una caminata nocturna desde el Ajusco hasta la iglesia de Chalma, en el Estado de México. El recorrido es pesado. Un camión nos deja en un punto donde la carretera prácticamente desaparece, y desde ahí comenzamos a caminar a las 8 de la noche, atravesando el cerro en plena oscuridad. El primer descanso llega casi a la medianoche, cuando encontramos unas cabañas para dormir unas horas antes de continuar al amanecer. Cuando tenía 10 años, mi padre me invitó a acompañarlos. Yo acepté sin pensarlo. No sabía lo que vería esa noche. Las luces en el cerro. Estábamos en una parte plana del camino. La luz de la luna iluminaba lo suficiente como para ver la silueta de los cerros y los árboles que los cubrían. En ese punto, casi no había árboles a nuestro alrededor, solo la inmensidad del bosque y el eco de nuestros pasos sobre la tierra. Fue entonces cuando lo vi. A lo lejos, en la ladera del cerro, 2 bolas de fuego subían y bajaban lentamente. No eran reflejos, ni linternas, ni algún tipo de fuego normal. Se movían solas. Flotaban en el aire, ascendiendo y descendiendo a la altura de los pinos. No estaban quietas. Su luz palpitaba, como si respiraran. No fui el único que lo notó. Uno a uno, todos en el grupo voltearon a verlas en silencio. Y entonces empezaron a chiflar. Era una señal, una advertencia para los que iban adelante y los que venían atrás. Alguien sacó unos cohetes. No sé por qué los traían, pero en ese momento hicieron sentido y los encendieron. Las explosiones iluminaron el bosque. Mi padre me tomó de la mano con fuerza y seguimos caminando. Nunca miré hacia atrás. Solo sé que, cuando llegamos a las cabañas, las luces ya no estaban. No sé qué vi esa noche. No puedo explicarlo, pero si hay algo en lo que creo, es en las brujas. Las sombras tienen más historias que contar, pero solo si decides escucharlas. Suscríbete antes de que sea demasiado tarde. Dale like para más Historia de lo Oculto. Nos vemos en la oscuridad de tus pesadillas.